con la página que está después de... Ok, a ver. ¿Saben? Ahí tenemos unas páginas que son las que no estaban. Y en el PDF vamos a ver. Ok. Entonces la 175 sí la teníamos. Y ya vamos con la 176. Ahora, esa la mandé a WhatsApp. Recuerden que ya les pasé Wi-Fi desde la computadora. Ajá, ahorita estamos en la página 176. Es la que tiene el título que dice 4.1.3. Regla del costo o mercado, el más bajo. Ahora, véanlo así, eso dice así. Dice que cuando una empresa tiene una inversión en acciones a largo plazo, se debe de comparar al final de cada periodo el valor de mercado de las acciones de la empresa en que se invirtió con el costo en que se compraron. ¿Se acuerdan del efectivo en moneda extranjera? Que comprábamos dólares o algún cliente nos daba dólares a inicio de mes o a mediados de mes, y a final de mes teníamos que hacer un ajuste por diferencial cambiario, que era ver si el dólar había subido de precio o había bajado de precio, etc. Entonces, aquí nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero al final de cada periodo fiscal, o sea, a final de año. O sea, eso se hace una vez al año. Ya si usted realiza cierres periódicos, por ejemplo, si los realiza estados financieros cada 3 meses, cada 6 meses, entonces ya ahí usted hace el ajuste cada 3 o cada 6 meses, dependiendo de cómo lo vaya haciendo uno. Pero el detalle es que como el cierre fiscal es una vez al año, en este caso recordemos que cambió, ahora es al 31 de diciembre de cada año, entonces lo vamos a hacer a esa fecha. Ahora, dice que si el valor de mercado es mayor que el costo, no se debe hacer ningún ajuste. Pero si el valor de mercado es menor que el costo, se debe confeccionar un asiento al final del periodo contable de acuerdo a la regla del costo o mercado, el más bajo de los dos. Tomamos aquí el valor de mercado como el monto en que se pueden adquirir el mismo tipo de acciones en un momento determinado. El monto del ajuste que se debe realizar es por la diferencia entre el costo y el valor de mercado. Entonces, si sus acciones valían $600, pero ahora valen $500, el asiento es por la diferencia, o sea, por los $100, haciendo esa disminución. Entonces, vemos que el ajuste si el valor de mercado es menor que el costo es el siguiente. Dice, pérdida no realizada por disminución en el valor de la inversión en acciones, contra estimación por disminución en valor de inversión en acciones. Si ustedes ven, son dos cuentas bastante largas. Yo no espero que se las aprendan, pero por lo menos saber por dónde va lo que es la cuenta. Cuando nos dice de pérdida no realizada es porque todavía no se ha materializado, puesto de que no hemos vendido las acciones y estas todavía pueden subir. Ahora,
Ahí nos dice que la cuenta de pérdida no realizada por disminución en el valor de la inversión en acciones es una cuenta de capital contable o de patrimonio, la cual disminuye el total de este y se presenta en el balance general en la sección patrimonial de la siguiente manera. Ahí vemos que tenemos el patrimonio, capital social, utilidades retenidas y adicionalmente a eso, lado abajo, lo que es la pérdida no realizada por disminución en el valor de la inversión de acciones. Que esa es la manera en cómo se presentaría dentro del balance. Ahora sí, vamos al PDF. Buenas. En el PDF, en la página, ya les digo, en la página 177. Ahora, ok. En la página 177 nos dice que la cuenta de estimación por disminución en valor de la inversión de acciones, o sea, la segunda cuenta, la que estábamos registrando al haber, se resta de la cuenta de inversión a largo plazo en acciones y se presenta en la sección de activos de la siguiente manera. Dice que tenemos el total de activos circulantes, luego las inversiones a largo plazo, menos la estimación por disminución del valor de acciones y tenemos como resultado la inversión a largo plazo en acciones. Básicamente es como la depreciación en el edificio. Tenemos el valor de edificio, hay que restarle la depreciación para saber el valor real de ese edificio. Aquí es igual. Tenemos que restarle esa estimación por disminución para conocer lo que sería el monto neto ya de la inversión a largo plazo en acciones. Profe, disculpe, ¿usted no subió la 177? ¿Ah? No la subió. En el WhatsApp está por aquello, la página 177 y las otras dos que hacían falta. Yo ya les tiré ahí el Wi-Fi por aquello, para que se conecten y las puedan descargar. Ok, ahora, véanlo así. Ya ahí tenemos dónde va a ir reflejado esas acciones, o esos asientos que hicimos y cómo se va a ir disminuyendo esas acciones. Yo igual he estado grabando todas las explicaciones, entonces yo las voy a estar subiendo en YouTube. Apenas tenga los enlaces se los paso igual por WhatsApp o por Teams con una lista de enlaces para que los puedan ir viendo. Ahora, dice que si en el periodo fiscal siguiente el valor de mercado disminuye aún más, se hace de nuevo otro asiento de ajuste por el monto en que bajó el valor de mercado con relación a este valor en el periodo anterior. Pero si el valor de mercado aumenta, se debe reversar el asiento de ajuste realizado el periodo anterior por el monto en que aumentó el valor de mercado, pero se debe de tener especial cuidado si el valor de mercado aumenta más que el costo original, pues el asiento de ajuste que se debe de hacer hasta llegar a igualarse con el costo original. Pues recuerde que la regla es costo o mercado, el más bajo de los dos. ¿Qué es el detalle? Nosotros compramos esas acciones por 500,000. Por ejemplo, por los 510,000 las que teníamos antes. Si pasaron a valer 300,000, tenemos que hacer un asiento de ajuste por la diferencia. Entonces son 210,000 menos, usted los restó. Porque dice que usted tiene que tenerlo registrado por el costo o por el valor de mercado. Pero
por el que sea más bajo de esos dos. Entonces el valor de mercado es más bajo que el costo. ¡Pum! Lo bajamos a 300,000. Ya tenemos que nuestras inversión en acciones a largo plazo son de 300,000. Pero resulta que al año siguiente ya no valen 300,000, valen 600,000. Entonces yo tengo que aumentar ese valor, pero hasta los 510,000. No me puedo pasar de ahí, porque es costo o valor de mercado el que sea más bajo. Entonces, ese es el ajuste que tenemos. Usted lo más alto que puede registrar acciones es al precio de costo. Pero, si el mercado es más bajo que el costo, entonces lo registramos al mercado. Si el mercado es más alto que el costo, nos quedamos con el precio o el costo. Y ahí va. Ahora, para entender mejor, vamos a hacer un ejemplo. Dice que la empresa Volcán S.A. adquirió acciones a largo plazo de la empresa Manantial S.A. el 1 de abril de 1993. Ahora, ese asiento ya sabemos hacerlo, que es el de adquisición. Luego, nos dice que al 30 de septiembre de 1993, o sea, unos meses después, el valor de mercado de esas acciones adquiridas era de 325,000. Ahora, nos dice que al 30 de septiembre de 1994, o sea, ya un año después de ese segundo asiento, el valor de mercado era de 415,000. Ahí hubo un aumento con respecto a los 325,000 que había. Luego, al 30 de septiembre de 1995, un año después de ese tercer asiento, el valor de mercado era ya de 530,000, que eso incluso está por encima de los 500,000 que eran de costo originalmente. Entonces, vamos a ver cómo se realizan esos asientos. Ahora, ahí nos piden confeccionar los asientos de ajuste al valor de acciones de acuerdo con el principio de costo o mercado menor. Y viene así. Primero, el asiento de la adquisición no hay que hacerlo. Pero en el caso de que hubiera que hacerlo es inversiones a largo plazo en acciones contra efectivo por 500,000, ¿verdad? Será muy sencillo. Luego, los que sí nos piden hacer son los ajustes, que ya son las bajas en el precio que ha ido teniendo esas acciones y el aumento que ya sería el último asiento. Entonces, primero tenemos el 30 de septiembre de 1993, donde nos dicen que el valor de mercado de las acciones adquiridas era de 325,000. Entonces, ya en la página 7, que sería la 178 en impreso, ¿verdad? La página 7 del archivo digital, tenemos el asiento. Pérdida realizada por disminución en el valor de la inversión en acciones contra estimación por disminución en el valor de inversión en acciones. 175,000. ¿Por qué 175,000? Porque agarré los 500,000, que eran el valor original de las acciones, le resté los 325,000, que es el valor de mercado actual, y me da la diferencia, que es lo que yo tengo que restar. Ahora, dijimos que la cuenta de pérdida era de patrimonio. El patrimonio aumenta al haber, por lo tanto, en este caso, como está el debe, me está disminuyendo el patrimonio, lo que dijimos que iba a pasar.
Y la estimación es una cuenta de origen de activo, o sea, va a ir en los activos justo debajo de la inversión en acciones a largo plazo. Por lo tanto, está al haber. Queda igual que la depreciación, va a ser 175,000, entre paréntesis, en el balance general. Entonces, tenemos dos montos en negativo, esa estimación al debe y esa pérdida al haber, ¿verdad? Tenemos la estimación por disminución y la pérdida no realizada. Ahora, resulta que para el 30 de septiembre de 1994, el valor de mercado era de 415,000. Entonces, eso quiere decir que con respecto al año de 1993 hubo un aumento. ¿Cómo se hace ese asiento? Son las mismas cuentas que vamos a utilizar, pero al revés. Ahora, estimación por disminución. Antes estaba al haber. Ahora le estoy tirando al debe. Pérdida no realizada por la disminución. Antes estaba al debe, ahora le estoy tirando al revés. Por lo tanto, eso debería de disminuir el monto. Si antes teníamos 175,000 en negativo, ahora vamos a tener 85,000 en negativo, porque le estoy restando a ese saldo en negativo 90,000. Luego, ya nos habla que para el año de 1995 el valor era de 530,000. Entonces, el asiento que tengo que hacer en el 95 es por 85,000, que era lo que me hacía falta para llegar a los 500,000. Igual es estimación contra pérdida, o sea, al revés de como lo hicimos originalmente. ¿Por qué no llegarlo hasta 530,000? Porque dijimos que el método es precio de costo o valor de mercado, el que fuera más bajo. En este caso, el más bajo es el precio de costo y no el valor de mercado, entonces no puedo pasar de 500,000. Ya ahí sabemos que del costo no podemos ir más arriba, porque siempre que el costo de mercado sobrepase el costo, vamos a permanecer estables. Ahora, ese es el tema de los ajustes. ¿Cómo los hacemos? Cuando va para abajo, cuando va para arriba. Igual, haciendo práctica, tienen que estar muy atentos de cuál es el asiento que tienen que hacer, dónde van a ir las cuentas, estar revisando la materia, sobre todo con estos, porque las cuentas son muy largas. Ahora, viene la parte de la venta de la inversión en acciones a largo plazo. Ahora, esto es cuando la empresa decide vender las acciones que tiene como inversión. Se debe cancelar esa inversión con un asiento diario registrando la venta de esta. ¿Por qué vamos a vender las acciones? Hay muchos panoramas. Por ejemplo, dijimos que iba a ser dinero que no estaba siendo necesitado por la empresa en las operaciones de corto plazo. Puede ser que de repente necesitemos ese dinero, entonces hay que vender las acciones sí o sí. Puede ser que las acciones hayan aumentado bastante de valor y ya queramos venderlas para obtener ese beneficio. Así se los pongo. En enero del 2019, las acciones de Tesla
costaban $69. Hoy en la mañana costaban $720. O sea, básicamente estamos hablando de un aumento de más de 10 veces el valor de las acciones. Ahora, $69, $70, estaban unos 38,000 colones. Ahorita ya sí están un poquito más caras, ya ahí estamos hablando de unos 385,000, casi 400,000 colones. Pero las acciones de Tesla, el punto más alto que les vi fueron $802. Entonces, es una empresa que sus acciones han subido mucho de valor, aunque no ha generado grandes utilidades, puesto de que los vehículos Tesla no tienen tanto mercado, son vehículos todavía muy exclusivos. Entonces, ese es el detalle con las acciones. Puede ser que usted diga, bueno, este es el momento de vender, tiene muy buen precio, decidió venderlas, o que esté necesitando el dinero, o que haya pasado como Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Que apartó las cocas y mucha gente comenzó a vender las acciones de la Coca-Cola antes de que bajaran de precio. Y eso ayudó también a que bajara de precio, bajó un 22% el precio de las acciones, que eso ya es una caída tremenda. Igual, si hubiera sido por arriba, es una subida tremenda, entonces hay que ver ese detalle también, es una apuesta lo que uno hace aquí. Ahora, y ocupamos ahora la página 179. ¿Cómo? Sí, ya me extrañaba porque no. Por aquello estamos ahora en el WhatsApp, en la página 179, es la segunda foto que les envié. Ahora, dice que se puede dar dos situaciones cuando la vamos a vender. Que la inversión se haya mantenido sin ajustes, al no disminuir el precio de mercado. O sea, que no ha disminuido por el valor al que lo compramos, sino que haya subido. Ahora, el otro panorama, que exista una estimación por haber disminuido el precio de mercado de las acciones con relación a su costo. Entonces, en el primer caso, la cuenta de inversión en acciones. La cuenta de inversión en acciones, la cuenta de inversión a largo plazo en acciones, se cierra y cualquier diferencia con el precio de venta se registra como una pérdida en la venta de inversión en acciones, si el precio de venta es menor al costo de la inversión, o como una utilidad en la venta de la inversión en acciones, si el precio de venta es mayor al costo. Ahora, el detalle es con la segunda, pero eso lo vemos ahora. Dice primero que la cuenta de pérdida en venta de inversión a largo plazo en acciones es una cuenta de otros gastos y la cuenta de utilidad en venta de inversión en acciones es una cuenta de otros ingresos. Y ahí los tenemos cómo se presentan en el estado de resultados. Primero, acuérdense que dijimos que si teníamos dividendos de ingreso, iba a ir a otros ingresos. Igual con los ingresos por intereses van para otros ingresos, no tienen que estar dentro de los ingresos normales de la empresa, porque eso nos afectaría la utilidad en operaciones. Aquí igual, cuando vendemos acciones, si obtenemos una utilidad,
va a ir en otros ingresos. Y si tenemos una pérdida, va a ir a otros gastos. Después de la utilidad en operaciones. ¿Por qué? Porque si esa pérdida nos llega a generar esa pérdida en la venta de la inversión a largo plazo en acciones, nos llega a generar una pérdida real en el estado de resultados, tenemos que definir que no fue por las actividades normales de la empresa, sino por la venta de las acciones. Ahora, dice que en el segundo caso, ya cuando habíamos tenido ahí sí habíamos registrado una disminución por estimación, dice que en el segundo caso, en el momento de vender la inversión en acciones a largo plazo, se deben cerrar las cuentas de inversión a largo plazo en acciones, las cuentas de estimación por disminución en el valor de inversión en acciones y el de pérdida no realizada por disminución ya les digo, eso está en el PDF ahora, por disminución en el valor de la inversión en acciones y cualquier diferencia de más o menos con el costo se trata igual que en el primer caso. Ahora veamos dos ejemplos de la venta de inversiones en acciones de acuerdo a los dos casos mencionados. Ahí por aquello ya les mandé lo de la distribución de alimentos, es para mañana. Ahora, los ejemplos vienen así. Primer ejemplo. Dice que la empresa La Villa S.A. compró acciones de la empresa El Manglar S.A. por la suma de 350,000 el 1 de junio de 1994. Ahora, el 30 de septiembre se decreta un dividendo correspondiente a esta inversión. Luego, el valor de mercado de esas acciones al 30 de septiembre es de 375,000, o sea, hubo un aumento. Ahí nos quedamos quediticos, ¿verdad? Recuerden, porque está por encima todavía el precio de costo. Luego, el 1 de diciembre se reciben 15,000 de dividendos decretados. Perfecto. Y para el 1 de marzo de 1995 se venden las acciones en 360,000, o sea, por un monto mayor al del costo. Entonces, vean, no hubo disminución, no hubo un ajuste por disminución, o sea que el valor de mercado no estuvo por debajo del precio de costo. Entonces, de momento, sabemos que no hubo estimación en ningún lado. Y ahí tenemos los asientos. Primero, cuando compramos esas acciones en 350,000, inversión a largo plazo en acciones contra efectivo por 350,000. El 30 de septiembre de ese mismo año, o sea, 3 meses después, se decretaron dividendos. Dice que dividendos por cobrar contra ingreso por dividendos. Ahora, ese asiento de dividendos por cobrar contra ingreso por dividendos va a ser por 15,000 colones. Esto nos dice que, esto lo registramos tal cual como nos lo dan, porque nos dice que correspondiente a esta inversión que nos van a dar, pero no nos dieron porcentaje del que teníamos de acciones y no dijeron cuánto iba a ser los dividendos totales, simplemente nos dijeron que eso es lo que nos corresponde a nosotros. Esos 15,000, por eso es que lo hacemos por 15,000. Ahora, para el 30 del 9 del 94,
que hubo que aumentó el valor de las acciones, no se hace ningún asiento por la diferencia entre el costo y el precio de mercado, pues el precio de mercado es mayor que el del costo, ¿verdad? Solo vamos a hacer asiento de ajuste para cuando el valor de mercado sea más bajo que el del costo. Luego, al 30 de septiembre del 94, y estamos hablando, mentira, tenemos que ir a la página, 181, esa está en el WhatsApp. A ver, sí. Para el 1 de diciembre nos dijeron que nos pagaron esos dividendos, esos 15,000, entonces es efectivo contra el ingreso por dividendos. Dame un segundo. A ver. Dice, el 30 de septiembre se declaró el dividendo. Y el 1 de diciembre se reciben los dividendos decretados. Ok. Aquí hay un detalle. Vean. El 30 del 9 del 94 dijimos dividendos por cobrar contra ingreso por dividendos. Y ahí tenemos ese registro. En el del 1 de diciembre dice efectivo contra ingreso por dividendos. O sea, estamos registrando doble el ingreso por dividendos. Tienen que corregir eso ahí, porque no es ingreso por dividendos, sino que es efectivo contra dividendos por cobrar. Porque nos están cancelando un ingreso que ya nos habían declarado. Entonces, para que tomen nota con eso ahí. Porque en este caso sí, en el libro viene mal el ejemplo. La corrección es esa. Ahora. Efectivo contra dividendos. Contra dividendos por cobrar, sí. Ahora. El asiento de la venta, cuando ya vendimos esas acciones en 360,000, queda de la siguiente forma. En efectivo usted está recibiendo 360,000, que esos van a ir al debe sí o sí. ¿Ok? De eso ya ahí no hay ningún problema. El detalle es con esa cuenta, inversión a largo plazo en acciones, son solo 350,000. ¿Por qué? Porque está al precio de costo. Me hacen falta 10,000. Esos 10,000 van a ser de utilidad. ¿Por qué? Porque están al haber, primero que nada, todo lo que cuando me haga falta esa diferencia, al haber va a ser utilidad, y cuando me haga falta el debe va a ser una pérdida. Lo otro, recibimos más efectivo que el valor de la inversión, por lo tanto es una utilidad. Cuando recibamos menos que el valor de la inversión, entonces va a ser una pérdida. Entonces tenemos que anotar la cuenta, que es utilidad en venta de inversión a largo plazo en acciones. Por los 10,000 colones o los 10,000 dólares, no definimos la unidad monetaria en un principio, por lo que haga falta ahí. Y ya ese es el asiento del registro de la venta de la inversión en acciones. Ya ahora solo nos queda ver es el segundo ejemplo.